según datos del INDEC, el sector experimentó un decrecimiento interanual del 40%. Ya estamos en comunicación con el contador Federico Laderach, que él trabaja en un reconocido corralón de materiales de aquí de nuestra ciudad. Federico, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Patricia te saluda. Patricia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Federico, a ver, contanos un poquito, sabemos por supuesto que hay una crisis generalizada, ¿no? Pero puntualmente, ¿cómo ha impactado esto en el rubro de la construcción? Bueno, mirá, les cuento, el primer trimestre del año tuvo una caída estrepitosa en relación al año pasado. Yo ahora estoy mirando, vos mencionaste los indicadores del periodo del primer trimestre, pero yo estoy mirando el interanual de abril, cayó un 37,2% Claro. en relación a abril, al mismo periodo del año anterior, ¿no es cierto? Siempre se compara en comparación al año anterior. Bueno, en abril tenemos una caída del 37,2%, y es verdad, en el mes de marzo había marcado una caída del 40%, como vos lo mencionaste. Hubo ahí una pequeña mejoría, o sea, paró de caer, dejó de caer, eso es importante, es un dato no menor, pero igualmente cuando uno compara, y esto estamos hablando siempre del 37,2 o el 40 que vos decís, estamos hablando del promedio. Hubo rubros que cayeron el 60% y otros que cayeron un poco menos, ¿no es cierto?, el 14%. Depende del rubro del cual estemos hablando. Si uno, por ejemplo, va y mira lo que es el consumo del material asfalto, cayó el 60%. Eso se explica por la paralización de la obra pública, ¿no es cierto? Ahora, si vas a lo que es pinturerías, por ejemplo, cayó solo un 14%. Y si uno dice, bueno, ¿por qué entonces cayó tanto un rubro u otro? Bueno, depende de quién está detrás. Depende si detrás está el Estado o está el sector privado. Claro. En líneas generales, la venta de materiales de construcción ha caído, sí, en abril, en comparación con abril del año 2023, un 37,2%, y marzo un 40%, como vos lo mencionás. Bien. Es una caída importante. Sí, muy importante. Sí, se nota que paró de caer y hay una leve mejoría en el intermensual. Cuando vos mirás el volumen de ventas de marzo comparado con abril, se vendió un poco más. Y si mirás, ahora no está publicado todavía, pero yo por ahí tengo los datos del propio corralón en el cual ejerzo la profesión, a mayo en relación a abril también volvió a crecer. Digamos, hay una disminución de la caída y empieza a haber una pequeña reactivación. Hay una explicación a esto, que es que las tasas, el sector financiero está desplomado, la gente no sabe qué hacer con los pequeños ahorros que podía por ahí quizás en otro momento capitalizar o ubicar en un plazo fijo, en un fondo común de inversión, en alguna que otra herramienta financiera, y bueno, como eso ahora está dando muy poco interés, se vuelca ese dinero, lo retira del banco y lo vuelca a trabajarlo en una reparación en la casa, en alguna inversión inmobiliaria o en hacerle mantenimiento a la casa que lo venía postergando. Claro. Bueno, Federico, también vemos que, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Seguramente con este tema de las elecciones y demás, ahí se empezó a mover muchísimo, mucha gente empezó a construir, empezó a invertir, a comprar materiales, y bueno, después de unos meses también muchas obras, lo vemos en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de obras por ahí que tienen que ver con ampliaciones o casas de familia, departamentos, que fue como que de un momento a otro se empezó a construir y después quedaron un tanto en stand-by, ¿no? Por estos aumentos. La gente, por ahí ustedes hablan en el corralón, a lo mejor no vos directamente, pero la gente de ahí del corralón, ¿cómo dice? A ver, la gente compra los materiales, los deja en acopio, ¿cómo se está manejando hoy por hoy? Sí, mira, el año pasado fue una tendencia muy grande que hubo en comprar materiales como modo de ahorro, como para protegerse de lo que era la inflación. Como el dólar estaba quieto, sin embargo el valor de los materiales seguía creciendo, entonces la gente compraba
acopiaba, iba y acopiaba y compraba materiales y después veía qué hacía. Lo importante era que se sacaba de encima los pesos y lo materializaba en materiales de construcción, que en el caso nuestro el acopio mantiene el valor vigente del material. Entonces el valor de la mercadería que uno compraba mantenía el poder adquisitivo del peso, digamos, no se desvalorizaba. Claro. Era una forma de cuidar la desvalorización de los pesos. Este año quizás no lo hace tanto por esa situación, porque los materiales no están subiendo, tampoco están bajando, esa es la realidad. Podés llegar a encontrar alguna que otra oferta, pero generalmente los materiales de construcción no suelen bajar, bajan muy poco, y más aquellos que están vinculados a commodities, como es el cemento, el hierro, etcétera, la chapa. Bueno, la chapa sí marcó una baja importante, bastante asombrosa. Pero en líneas generales, en este preciso momento, la gente compra, y ese es el boca en boca, ¿no? Compra por no saber qué hacer con los pesos, no por miedo que se desvalorice, porque si no, no le gana. Entonces que dice, bueno, entre tener la plata parada en el banco o en un plazo fijo que no me da nada, reparo, hago la casa o amplío o hago una obra que me reditúe más, digamos. Pues se está volcando el sector de la construcción. Quizás también lo que se está viendo y se está observando, que uno recopila eso de los consumidores, es la pequeña obra, la obra pequeña, la obra de mantenimiento, ¿sí? No la obra grande de infraestructura donde se hacen grandes edificios o una casa entera. Eso por el momento no se está viendo. Cuando se reactive el crédito que permita comprar para ese tipo de construcciones, ahí vamos a ver que este 37% se va a achicar, ¿no es cierto?, esta caída. En principio no, se están viendo ventas menores. También hay que saber una cuestión, que Gualeguaychú en relación a el índice que uno mira en el INDEC, es un índice nacional que recopila datos de todas las regiones del país. Gualeguaychú tiene una impronta en cuanto a la construcción del sector privado muy importante. Por ahí, si uno mide los índices o los indicadores en Gualeguaychú, la caída no fue tan abrupta o no fue tan importante como en otras localidades. ¿Eso se debe a qué? A que nuestra localidad tiene una dinámica en la economía local distinta a la de otras ciudades, que también por otro lado se vio favorecido por el ingreso de 1 año y medio de consumidores uruguayos, claro, que inyectaron su dinero acá. Eso dinamizó un poco la economía local, entonces nuestros indicadores no son tan malos como los de a nivel país. No sé si me explico. Perfecto. Bueno, Federico, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por tu tiempo y por supuesto por hablarnos de manera simple de lo que está pasando el rubro de la construcción aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias. No, por favor, Patricia, gracias a vos, saludos.